Muy buenas noches. Les damos la más cálida bienvenida a esta conferencia inaugural del Seminario Internacional del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. El seminario La Reforma del Estado, los avances y los desafíos. Tenemos con nosotros al doctor Manuel Villoria Mendieta, quien será presentado formalmente por nuestro doctor Marcos Villamán, rector del Instituto Global. El tema de la conferencia, el Open Government, un nuevo paradigma de gobierno. Damos la bienvenida al doctor Manuel Villoria, también a todos ustedes, en especial a nuestros estudiantes de nuestro primer doctorado en Gobierno, Sociedad y Políticas Públicas, que son egresados del Máster en Alta Dirección Pública, así como egresados, estudiantes activos que iniciaron este año y del año pasado, que se van a graduar próximamente. Damos una especial bienvenida al señor doctor Fernando González Barroso, quien es el coordinador de la maestría en Alta Dirección Pública desde España, desde el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A nuestros coordinadores académicos, muchísimas gracias por estar acá también, los profesores, bienvenidos todos. Señor rector. Buenas noches a todos y a todas. Yo le comentaba al profesor Villoria que para hacer 13 de diciembre hay un público amplio. Quiere decir que él convoca, y eso es importante porque a partir de ayer ya aquí la fiesta es hasta enero. Así que qué bueno que estamos acá y que podemos disfrutar de esta presentación de doctor Villoria que todo el mundo espera y que vamos a profundizar en sus áreas de conocimiento. La gente que tiene aquí ya un tiempo haciendo las maestrías en Alta Dirección Pública conoce a doctor Villoria como director de esa área y también en Seguridad y Defensa. Y ahora la gente que va a hacer el doctorado, primer doctorado nuestro en justamente área de Alta Dirección Pública, y para el país sin duda un gran aporte porque también es la primera vez que se oferta en el país este tipo de doctorado. De manera que bienvenido a los futuros doctores, a los doctorandos, y que también aprovechemos ahora para poder saber de quién estamos hablando como director de este doctorado que empezará también ahora recién en el mes de enero. El doctor Villoria es doctor en Ciencias Políticas y Sociología, es licenciado en Derecho y en Filología de la Universidad Complutense de Madrid y en este momento es profesor de la Cátedra de Política en la Universidad Rey Juan Carlos. A su vez es autor de diferentes libros y artículos sobre la función pública, ética y administración, ética pública y corrupción, la corrupción política o cultura de la legalidad. Tiene una amplia trayectoria en publicaciones. Ha ocupado puestos también en España en la función pública, como secretario técnico de la Educación en España y Cultura también en la Comunidad de Madrid. Fundó la Junta Directiva de Transparencia Internacional en el capítulo español y es invitado como profesor en diferentes partes del mundo, tanto en América Latina como en otros países de Europa. Me consta que además es un permanente colaborador con el CLAD, cada año lo tenemos ahí en ese evento participando como ponente y siempre sus ponencias son sumamente concurridas como esta por su nivel académico profesional. Sobre todo es un gran amigo del iGlobal, nos ha apoyado permanentemente, nos apoya desde España, hace esfuerzos brutales para que las cosas se hagan bien y mucho de lo que hoy tenemos en la institución tiene que ver con el esfuerzo que la hace desde Madrid para apoyarnos. Recuerdo en una ocasión, en un evento que teníamos con el MAP y rápidamente teníamos una dificultad que él nos ayudó a resolver y llamamos casi que media hora antes a Madrid para que viajara como 2 horas después y vino para acá a apoyarnos en esa ocasión, nos salvó, nos sacó la castaña del fuego y así hace siempre. De manera que muchas gracias, profesor Villoria, por su trabajo, su esfuerzo, su empeño porque las cosas se hagan bien y ahora porque nos acompaña también en esta ocasión para la maestría en alta dirección y el doctorado que empezaremos en el mes de enero. Profesor, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por las amables palabras de presentación. Es cierto que yo me considero ya medio dominicano, que vengo muy a menudo a esta casa y que desde luego para mí siempre es un verdadero placer. Vamos en esta ocasión a hacer una
conferencia sobre el Open Government. Y la pregunta que nos hacemos es si estamos ante un nuevo paradigma de gobierno, un nuevo paradigma que, por su novedad, resuelva muchos de los problemas que antes no se resolvían, que consiga de alguna forma dar respuesta a los grandes dilemas y a las grandes tensiones de la administración pública hoy. Y entonces, bueno, vamos a hacer un análisis de hasta qué punto eso es posible. Ciertamente, detrás de la idea de Open Government está la idea de transparencia, como no, de apertura. Y hay una frase de Jeremy S. Bentham que pongo aquí, que viene a decir que cuanto de forma más estricta se nos observa, mejor nos comportamos, ¿no? La idea de fondo es que un gobierno que es observado quizás es un gobierno que actúa de forma más honesta y de forma más eficaz, de forma más eficiente. Esto ha sido conseguido de alguna forma gracias a las nuevas tecnologías, sobre todo la Web 2.0 y a todas las posibilidades que tiene, pero en todo caso quizás es una promesa, la del gobierno abierto, que está sobrevalorada y hay elementos que hay que considerar que no, por el hecho de que se quiera ser un gobierno más abierto y se tengan tecnologías mucho más novedosas y que permiten una mayor integración, se va a resolver todo. Eso es lo que voy a intentar explicarles. Para empezar, una reflexión general. Esta es más o menos la presentación con una introducción. Luego vamos a hacer una reflexión sobre el marco conceptual del buen gobierno. La idea de que dentro del Open Government hay 4 modelos de gobierno que tienen que convivir, lo cual no es sencillo. La idea de que luego hay una serie de aplicaciones y de ejemplos que nos permitirán ver que ciertamente detrás del Open Government hay algo más que una mera promesa y hay resultados interesantes. Y luego terminaremos con unas conclusiones, ¿no? Este es el camino que vamos a seguir. Entonces, la primera reflexión teórica general parte de la idea de las instituciones, es decir, nosotros para entender el Open Government y el gobierno abierto, lo primero que tenemos que entender es que detrás de él hay una revalorización del concepto de institución, ¿no? Las instituciones en realidad son reglas del juego y pautas regularizadas de interacción entre los seres humanos que son conocidas, que son practicadas, que son normalmente aceptadas por los agentes sociales. Y estos agentes sociales creen que los demás van a cumplir esas reglas también, ¿no? Yo conozco esas normas, yo las voy a cumplir, creo que los demás también las van a cumplir. Ejemplo, las reglas de tráfico, ¿no? Si una sociedad cualquiera, cuando salimos a la carretera, creyéramos que nadie va a respetar las reglas de tráfico, saldríamos aterrorizados, probablemente no usaríamos el coche. Creemos que los demás van a respetarlas, más o menos, en algunos países las respetan más que en otros, pero creemos que las van a respetar y eso nos permite circular con una cierta fluidez, ¿no? Bueno, lo cierto es que detrás de esta idea de las instituciones, lo que me importa es que hay multitud de estudios que nos indican que la clave para el desarrollo de los países son las instituciones, la calidad de las instituciones. Cuando un país tiene buenas instituciones con calidad, es más probable y más seguro casi que se desarrolle económica, social, políticamente. Cuando las instituciones no están bien diseñadas, cuando las instituciones son de baja calidad, cuando no se respetan las instituciones y hay una institucionalidad informal que está asentada y que responde a intereses, a modelos ineficientes, pues el país no se desarrolla, ¿no? Entonces, la clave para el desarrollo de los países está en las instituciones. Lo que pasa es que en las instituciones hay una parte fundamental que es el propio Estado. Sin Estado es muy difícil que las instituciones se desarrollen. El Estado, las instituciones estatales son claves para el desarrollo de los países. Por ejemplo, fundamental para el desarrollo de un país tener una institución como el Poder Judicial, que nos garantiza el Estado de Derecho, ¿no? Sin las instituciones judiciales, ningún país puede consolidar un Estado de Derecho sólido, y sin Estado de Derecho es muy difícil que haya ni una democracia mínimamente de calidad, ni un país desarrollado. Entonces tenemos que tener unas reglas, un Estado de Derecho sólido, y para eso las instituciones estatales son fundamentales. A partir de los años 90 se produce esta revalorización de las instituciones estatales por 2 cosas. Una, porque se constata que a través del milagro asiático, que los países como Singapur, como Japón en su momento,
desde luego Corea y otros tantos países, se empiezan a desarrollar enormemente de forma económicamente y empiezan a crear estructuras sociales eficientes gracias a que el Estado, a través de su implicación y con buenas instituciones, hace que estos países tiren para adelante. Es decir, estos países tiran para adelante no por sí mismos, desde una sociedad civil que lo genere todo, sino porque el Estado está ahí presente, toma la iniciativa a través de ministerios de desarrollo, a través de instituciones que garantizan el derecho de propiedad y el Estado de Derecho, y a partir de ahí estos países funcionan. El milagro asiático es un ejemplo positivo y el ejemplo negativo son los países comunistas que cuando cae el telón de acero, cuando cae el muro de Berlín, a partir de ese momento inician un camino de auténtico retroceso y destrucción, de avances, destrucción económica y destrucción social, porque no tienen instituciones. Las instituciones del viejo régimen han desaparecido y las del nuevo régimen no acaban de nacer. Y en ese modelo de fallo institucional, esos países, desde la Unión Soviética, que luego se convierte en Rusia, a todos los países que estaban dentro de la Unión Soviética y que empiezan a ser independientes, pues el desastre económico y social es terrible, y se ve en los casos de Ucrania, Bielorrusia, etcétera, ¿no? Entonces, las instituciones son muy importantes, y entonces en América Latina se vive un momento que es el del consenso de Washington, que en gran medida viene a decir que lo que el problema casi es el Estado. Necesitamos reducir Estado, reducir el déficit público, reducir el endeudamiento y en consecuencia hay que reducir el papel del Estado, etcétera. Poco a poco nos damos cuenta de que las medidas que en un primer momento funcionan ciertamente para conseguir estabilidad macroeconómica, luego después producen un cierto estancamiento, porque sin Estado, sin desarrollar el Estado de Derecho, un poder judicial fuerte, un legislativo que dicte buenas leyes, sin tener un ejecutivo con una administración eficaz y eficiente, con un servicio civil de carrera, sin nada de esto, el resto de cosas no funciona. Y entonces, a partir de un determinado momento, ya el Banco Mundial en 1997 reconoce que han fracasado los intentos de desarrollo humano basados en el protagonismo del Estado, pero fracasarán también los que se quieran realizar a sus espaldas. Necesitamos Estado. Necesitamos instituciones y necesitamos instituciones estatales. A partir de ahí, ciertamente la gran pregunta es cuáles son las buenas instituciones, y las buenas instituciones, viene a decirnos Douglass North, por ejemplo, que son aquellas que no surgen de repente porque un iluminado llega a la conclusión de que esta es una buena institución, sino que las buenas instituciones son aquellas que surgen a partir de un conocimiento acumulativo. Poco a poco, a partir de los años, se van construyendo, y son aquellas que acaban siendo legítimas. Las personas asumen que esa institución merece la pena, hay razones para respetarla, igual que nosotros. Creo que todos somos conscientes de que tenemos razones para respetar los semáforos, que tenemos razones para respetar las reglas del tráfico, porque sin ello nuestra vida y la de nuestros hijos está en peligro. Por esa razón, esas instituciones son legítimas, pues porque quienes tienen que cumplirlas entienden que deben cumplirlas, hay razones para cumplirlas, porque son legítimas, son ciertamente buenas instituciones también aquellas que son equitativas, aquellas que realmente nos demuestran que entre lo que se da y lo que se recibe hay un equilibrio aceptable, son aquellas que generan equilibrios eficientes, son aquellas que son estables y son aquellas que son flexibles, que son capaces de adaptarse. Y al final son reglas del juego que construyen conductas ineficientes, fraudulentas e ilegales en la sociedad y en el Estado, y que, por el contrario, incentivan eficacia, incentivan honestidad, incentivan un país que funciona. En consecuencia, dan certidumbre sobre esa base. Estas son las buenas instituciones. Construir buenas instituciones es la clave para República Dominicana, para España y para cualquier país que quiera desarrollarse, ¿no? Bien, a partir de ahí entonces surge la idea de que en las instituciones deben configurarse para garantizar, primero dicen gobernabilidad democrática, es decir, una gobernabilidad quiere decir que
Quien gobierna tiene capacidad para definir los problemas existentes en el país, para buscarles soluciones y para implantar las soluciones que se han buscado, ¿no? Eso es gobernabilidad. Entonces, la gobernabilidad democrática quiere decir que todo esto se hace respetando las reglas del juego democrático, respetando los sistemas de selección, monitoreo y reemplazo de los líderes, respetando los derechos humanos, respetando las libertades básicas propias de una democracia. En consecuencia, la gobernabilidad democrática es fundamental para conseguir, de alguna forma, que estas instituciones, estas buenas instituciones, se articulen, se apoyen unas a otras y den lugar a un país que funciona. Pero hoy en día también hemos llegado a la conclusión de que no vale con la gobernabilidad, sino que es necesario dar un paso más y hablar de gobernanza. Y la gobernanza ya implica que esta gobernabilidad que antes se hacía desde un Estado monopolista, que de alguna forma tenía la respuesta a todos los problemas, hoy en día ya no se puede hacer así. Necesitamos un Estado que colabore, que coopere con una sociedad y con un mercado que a su vez se hace corresponsable de todo ese tipo de gobierno. En consecuencia, hoy hablamos de gobernanza, que es la forma de hacer gobernables los países en unas sociedades en las que hemos descubierto que el Estado no tiene la respuesta a todas las soluciones, sino que necesita de mercado, necesita de una sociedad civil fuerte, activa, vigilante. Bien, dicho esto, llegamos a donde quería llegar yo, que es al concepto de buena gobernanza. Cuando hablamos de buena gobernanza, esencialmente la buena gobernanza implica, como nos dice, por ejemplo, la Unión Europea, en el libro blanco sobre la gobernanza, la buena gobernanza son todo aquel conjunto de reglas, de procesos y conductas que afectan a la forma en la que se ejerce el poder. Y en concreto se refiere a la apertura, de ahí hablamos de Open Government, a la participación, que como verán es una parte fundamental del Open Government, a la rendición de cuentas, que es un componente también del Open Government, a la eficacia que también, y a la coherencia. A eso hoy en día también yo le añadiría como elementos fundamentales de esta buena gobernanza dos conceptos clave como son la integridad en los gobernados, en los gobernantes, también en los gobernados, pero en este caso en los gobernantes, y la imparcialidad. Con todo eso tenemos las claves de la buena gobernanza. Y entonces, el Open Government, como ven, se sitúa aquí. Este es el marco teórico desde el dónde entender el Open Government, desde la idea de que hemos pasado de considerar que las instituciones son clave, a definir cuáles son las buenas instituciones. Las buenas instituciones se tienen que articular en procesos de gobernabilidad democrática y hoy en día en procesos de gobernanza y buena gobernanza. Y dentro de la buena gobernanza, todos estos valores son los esenciales hoy en día: apertura, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, eficacia, coherencia, etc. Bien, llegados a este punto, el Open Government, su concepto, como verán, dice, se basa en tres ideas. La primera es que la transparencia promueve la rendición de cuentas. Todos vemos que la rendición de cuentas es un componente fundamental del buen gobierno, de la buena gobernanza y del buen gobierno. La participación mejora la eficacia gubernamental y la calidad en la toma de decisiones. Segunda idea clave del Open Government. Tercero, que la colaboración incorpora a los ciudadanos a la acción de gobierno. Entonces son tres ideas clave en el Open Government. 1, transparencia. 2, colaboración. 3, participación. No es lo mismo y es lo que voy a intentar decirles ahora. Detrás del Open Government hay 4 corrientes de políticas con sus correspondientes creencias, con sus correspondientes actores, con sus correspondientes valores, y tienen que compenetrarse. No es tan sencillo compenetrar, aunque parezca mentira, transparencia a veces con eficacia. No es tan sencillo combinarlo todo. Y detrás de esta idea del Open Government hay cuatro modelos, 4 corrientes de políticas. Primero, las políticas de mejora regulatoria, sobre las que ahora les incidiré, que detrás de ello tienen una idea de un Estado paternalista, regulador, que nos guía. Segundo, las políticas tradicionales de buena gobernanza, que son las de apertura y rendición de cuentas. Tercero, las políticas de participación ciudadana, con el modelo de un Estado republicano y de una democracia fuerte. Y cuarto, las políticas de eficiencia en la gestión pública. Son 4 ideas que están ahí y que tienen que compenetrarse, lo cual no es tan sencillo.
Antes de entrar en los 4 modelos, la pregunta que nos hacemos siempre es, oiga, ¿por qué ahora se habla tanto de Open Government? ¿Por qué ha venido todo esto del Open Government? ¿No? Evidentemente, una primera respuesta es, todo esto viene porque las nuevas tecnologías lo permiten, ¿no? Pero no nos basta con eso, no nos basta porque hay una teoría de Edstrom que dice que las acciones sociales, en este caso las acciones políticas, y no hay que olvidar que la idea de Open Government es una idea política que se lanza desde los gobiernos, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué los gobiernos ahora hablan de Open Government? ¿Por qué? ¿No? Bueno, pues hay tres acciones o 3 consideraciones que hay que considerar, que hay que computar cuando se plantea por qué surge una política pública. La primera es que siempre hay deseos, es decir, que hay intereses. Cualquier política pública que lance cualquier gobierno, seguro que hay intereses. Intereses para ganar elecciones, intereses políticos de cada uno de los actores, intereses personales en ocasiones, quién sabe. Siempre hay deseos, intereses. Segundo, que siempre hay creencias, ideas que están ahí, creencias, con todo lo que esto supone. Y tercero, que hay oportunidades. Cuando se dan los 3, las creencias, los deseos y las oportunidades, es muy normal que surja un modelo de política pública. ¿Por qué? Porque también se da lo que, por otra parte, algunos otros autores llaman ventanas de oportunidad, ¿no? Es decir, que existe la posibilidad de que, por una parte, hay un problema, hay interés político para resolverlo y hay respuestas, hay técnicas para usar y resolver ese problema. Lo cierto es que nosotros, para entender por qué surge el buen gobierno, tendríamos que en cada país ver cuáles son los intereses que hay en juego, cuáles son los actores y sus intereses, sus intereses políticos, sus intereses económicos, sus intereses sociales. Bien. Segundo, cuáles son los marcos de creencias, las creencias que en esa sociedad, en ese marco, se han generalizado, y luego las oportunidades, ¿no? Puede que en un determinado momento haya deseos y haya creencias, pero si las oportunidades no lo permiten, pues a lo mejor no es el momento y hay fracasos, ¿no? Desde la perspectiva puramente estratégica y egoísta de los gobernantes, lo cierto es que las políticas de gobierno abierto se explican esencialmente por esta necesidad de buscar legitimidad por parte de todo gobernante. Todo gobierno necesita legitimidad, todo gobierno necesita dar razones para que lo obedezcan. Todo gobierno en todos los países, a lo largo de toda la historia, siempre ha buscado mecanismos para legitimarse, para intentar explicar a la gente por qué tienen que obedecerle, para intentar conseguir que la gente le obedezca y ya lo máximo para que la gente le obedezca creyendo que lo hacen voluntariamente, ¿no? Esa sería ya lo ideal. Entonces, siempre se ha buscado legitimidad. Hoy en día la legitimidad se puede buscar de 2 formas, bueno, siempre se ha podido buscar de 2 formas, que son a través de los productos y a través de los procesos. A través de los productos, es decir, yo les doy a usted mejor sanidad, yo le doy a usted mejor educación, abro 20 escuelas, contrato 200 profesores, esos son productos, y otra forma es a través de los procesos, y todo esto lo hago de forma honesta, transparente, rindiendo cuentas, ¿no? Hoy en día, estas políticas de Open Government se explican por esta búsqueda de legitimidad a través de procesos, a través de buscar más transparencia, buscar más apertura, más honestidad, etc. Desde una perspectiva más inmediata, también es cierto que algunos estudios dicen que cuando hay altos niveles de competitividad política, la apertura de canales de comunicación electrónica con el gobierno aportan réditos electorales. Bueno, también eso explica que se puedan aplicar estas políticas. Otra idea es también que desde una perspectiva de economía política, el gobierno abierto muchas veces permite a los gobiernos encontrar a los culpables de el mal funcionamiento de determinadas políticas en los niveles inferiores de la burocracia y con ello salvar la imagen de los niveles políticos. Esta es otra posibilidad. Es decir, el culpable de que funcione mal la escuela, como se puede ver de acuerdo con estos datos, es el director del colegio y los profesores que no rinden adecuadamente.
y yo como político me libero de la responsabilidad, ¿no? Encuentro culpables a través de toda esta información que fluye y que me permite ver quiénes funcionan mejor, quiénes funcionan peor, qué hospitales son los que dan mejores respuestas en cardiología o qué hospitales son los que peor funcionan, etcétera, ¿no? En última instancia, para estudiar también este subsistema de políticas, como decía, siguiendo el esquema de Kingdom, hay que ver las ventanas de oportunidad, ¿no? Es decir, que muchas veces el Open Government surge porque hay un problema político profundo, por ejemplo, de unos grandes escándalos de corrupción, y entonces una fórmula de resolver esto es demostrar, mire usted, se acabó, vamos a abrir las ventanas del gobierno y vamos a demostrarles a ustedes qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Bueno, hasta cierto punto, eso sí. Pero en esta conferencia yo voy a insistir sobre todo en que para entender, aparte de los intereses que hay y las oportunidades, para entender el Open Government es muy importante entender las ideas que hay detrás. Hay unas nuevas ideas que se han generalizado, ideas nuevas sobre el papel del gobierno, ideas nuevas sobre la importancia de que los gobiernos sean transparentes, lo cual no es normal, es algo muy novedoso, porque históricamente el gobierno se ha caracterizado por el secretismo, ¿no? La clave del gobierno era el secreto, de ahí que yo fui secretario general técnico. Tenemos todavía secretarios de Estado, todos son secretarios. ¿Por qué? Porque guardan secretos, ¿no? La clave del gobierno es el secreto, ¿no? Y ahora de repente, fíjense que la clave de un buen gobierno es la apertura, y esto es un cambio histórico, ¿eh? Es un cambio histórico porque tradicionalmente no era así, ¿no? Y esto me recuerda una anécdota. La primera vez que yo oí hablar de Open Government fue en una serie televisiva que se llamaba Yes Minister. Era una serie británica muy interesante, en la cual era humorística, ¿no? Y muy graciosa, la verdad. Y en el primer episodio, el ministro correspondiente había hecho una oferta junto con su gobierno de Open Government, gobierno abierto, esto en los años 80, imagínense ustedes. Open Government en el Reino Unido, el gobierno abierto. Y entonces, el número 2 del ministerio, que en el Reino Unido, el número 2 del ministerio, el Permanent Secretary, es un funcionario que ha visto pasar a 8 o 9 ministros y que los recibe en la puerta, ¿no? Cada vez que llega un nuevo ministro, el Permanent Secretary llega allí, le recibe en la puerta, y dice, muy buenas, señor ministro, encantado de conocerle, espero que nos llevemos muy bien, porque usted va a pasar, yo voy a seguir aquí, de Permanent Secretary, número 2, ¿no? Entonces, el Permanent Secretary, el Sir Humphrey, cuando el otro llega allí el ministro, y este es un cínico total, ¿no? El Sir Humphrey ya ha visto mucho, ¿no? Es muy cínico, ¿no? Y el ministro llega todo ilusionado y le dice, vamos a desarrollar el Open Government, ¿no? Y entonces el Sir Humphrey le mira a los ojos y le dice, señor ministro, permítame una sugerencia. Usted tiene 2 oportunidades aquí. O quiere ser abierto o quiere ser gobierno, pero las 2 cosas son imposibles. ¿No? Eso en los años 80 todavía, ¿no? Y dice, es más, señor ministro, si la gente se entera de todo, se enterará de lo que usted hace mal, mejor que no se enteren, ¿no? Entonces, bueno, total, que ha habido un cambio cultural, las nuevas ideas han llegado y las ideas son muy importantes porque en un mundo de incertidumbre y de ambigüedad como es el actual, más que nunca, ¿no? Los jugadores normalmente tenemos diferentes teorías para explicar el mundo que nos rodea y son las teorías las que nos sirven de base para la elección, y así funcionamos en gran medida cuando tomamos decisiones. Muchas veces estas teorías están ahí esperando un problema, ¿no? Tenemos teorías en busca de problemas, ¿no? Y así funciona una gran parte de las administraciones, pero las ideas son fundamentales. En gran medida, ¿por qué tantos países ahora mismo están embarcados en el Open Government? Pues también porque copiamos. En este mundo globalizado vemos cuáles son las administraciones más
avanzadas intentamos hacer lo que ellas hacen. Eso se llama isomorfismo institucional, ¿no?, de carácter mimético, ¿no? Y intentamos copiarlas, ¿no? Como ahora se ha puesto de moda, Obama creó el Open Government, pues todos vamos detrás, ¿no? Con el Open Government. También eso explica esta idea. Pero yo creo que el Open Government tiene muchas virtualidades y tiene una gran profundidad. Lo que pasa es que no podemos pensar que nos va a resolver todo. No nos va a resolver todo. Entonces, los beneficios, de acuerdo con la OCDE, fíjense, de implementar estrategias de gobierno abierto son, primero, que va a dar mayor confianza en el gobierno. Bueno, esto hasta cierto punto. Que va a garantizar mejores resultados a menor coste. Bueno, parte. Que va a elevar los niveles de cumplimiento de la administración. Que va a asegurar la equidad en el acceso a la formulación de políticas públicas. Que va a fomentar la innovación y nuevas actividades económicas, que va a mejorar la eficacia mediante el aprovechamiento de los conocimientos y los recursos que los ciudadanos tienen, y de esta forma se superarán barreras que los ciudadanos tenemos normalmente para poder colaborar, para poder dar ideas al gobierno. Total, que fíjense las enormes expectativas que abre el Open Government y que la OCDE ya en 2010 nos genera. Detrás de esta idea del Open Government, repito, hay 4 grandes corrientes de políticas, que las vamos a ver. Una que tiene que ver con la regulación, otra que tiene que ver con la transparencia, otra que tiene que ver con la participación y otra última que tiene que ver con la eficiencia y la generación de conocimiento. En primer lugar, a través de la capacidad regulatoria. Si un gobierno asume, que no tiene por qué asumirlo, pero si un gobierno asume que debe preocuparse por la felicidad de sus ciudadanos, por el bienestar de su gente, es normal que, si observa conductas que hacen daño a la gente, tenga que actuar para evitarlas. Por ejemplo, si un gobierno ve que hay una enorme cantidad de gente que fuma en el país, y eso hace daño a la salud de la gente, tiene que incentivar que no se fume, ¿no? Si hay unos malos hábitos alimentarios, que hacen daño, ¿verdad?, a nuestra salud, a la de los niños, etcétera. Hay obesidad infantil, hay que luchar contra eso. Entonces, esta idea de un gobierno regulador que tiene que preocuparse del bienestar de la gente está en gran medida detrás de algunas de las iniciativas de Open Government, como ahora veremos. Ciertamente, este paternalismo hoy en día, como dicen ciertos autores como Sunstein, tiene que ser un paternalismo libertario, no es el paternalismo tradicional, sino un paternalismo en el que usted haga lo que quiera, pero yo le doy consejos para que haga las cosas bien, simplemente, ¿no? En esta estrategia es donde surgen, por ejemplo, iniciativas como ranking de transparencia en los municipios, ranking de transparencia en los gobiernos. Todo esto es un ejemplo en el cual el gobierno, ¿qué es lo que hace? Mire usted, si yo pongo a todos los municipios en un ranking de transparencia, estoy incentivando que sean transparentes, porque ninguno querrá estar al final. No estoy obligando, pero estoy incentivando. Otro ejemplo muy típico, todos los programas de naming and shaming, ¿no? Mire usted, yo voy a poner de todos los restaurantes de Santo Domingo, voy a poner en Internet todos los resultados de las inspecciones sanitarias e incluso los resultados de toda una serie de valoraciones que hagan los clientes sobre el funcionamiento. Simplemente lo voy a poner. Entonces, ustedes es evidente que si van a ir a un restaurante, si María Elizabeth ahora me dice, vamos a ir a tal restaurante, yo entro, digo, no, aquí no, que dice que no ha pasado la última revisión sanitaria, ¿no? Entonces, claro, ¿qué estoy haciendo? Incentivando que todos los restaurantes cumplan, porque el que no cumpla no va a tener clientes. Como ven, aquí hay una enorme potencialidad que, por ejemplo, nos puede llevar a algo muy complejo, que es, yo voy a poner todos los resultados de todas las escuelas, voy a poner los resultados de todos los hospitales, voy a poner los resultados, voy a poner dónde hay más accidentes de tráfico en la ciudad, dónde hay más delitos. Y entonces, a través de esto que llaman crowdsourcing, voy a darles una información detalladísima para que ustedes elijan bien. Y además les voy a poner una información muy detallada, por ejemplo, de cuáles son los efectos de alimentarse mal. ¿Cuáles son los efectos sobre su salud? ¿Qué es lo que les pasa a los niños que comen hamburguesa todos los días? ¿No? Para que la gente lo vea y a partir de ahí cambie su comportamiento.
Esto hoy en día es perfectamente posible gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación, gracias a la posibilidad de que yo cada día me convierta en un ciudadano activo y en un ciudadano vigilante. Es decir, yo voy al trabajo, veo un atasco, inmediatamente llamo. Veo que hay un atasco de tráfico, ¿no? Y llamo inmediatamente a un teléfono que me dicen, por favor, si usted ve eso, llame al 123, simplemente diga, atasco, ¿no? Si he visto que a alguien le han robado la cartera en tal confluencia de la calle, lo digo. Si hay un semáforo roto, si hay una luz que no funciona, todo así. Entonces, esa inmensa cantidad de información llega al gobierno, el gobierno la pone a disposición de la gente y a partir de ahí la gente actúa. Yo podría, antes de salir de casa todas las mañanas, recibir información sobre cuál es el mejor camino para llegar a Funglode. Yo podría saber dónde no debo ir esa tarde porque hay demasiados atracos. Sabemos que se han concentrado ahí unos delincuentes. Y a partir de ahí estoy dando comportamientos muy eficaces, muy eficientes para la ciudadanía, que ayudan a su bienestar. Esa es una parte fundamental del Open Government, que como ven da unas posibilidades y unas virtualidades extraordinarias. Yo elegiré el mejor colegio para mis hijos porque tengo información, el mejor colegio que yo pueda pagar, claro, que yo esté en condiciones, ¿no?, de acceder, pero tendré información para elegir el mejor dentro de lo posible y desde luego jamás iré a un hospital a que me operen a mi madre de cataratas, ni siquiera de cataratas, que es algo muy sencillo, porque sé que en ese hospital los últimos datos indican que 1 de cada 3 fracasa. Pues mire usted, no voy a ir ahí. Entonces, como ven, genero toda una serie de incentivos y desincentivos. Esa es una primera. El segundo, el gobierno transparente que rinde cuentas. Bueno, pues a partir de ahí todos sabemos la larga historia de las ideas sobre la transparencia, las ventajas de la transparencia. Un gobierno de calidad, como sujeto responsable de la construcción de buena gobernanza, debe generar reglas formales e informales que constriñan conductas ineficientes, corruptas e ilegales entre sus empleados y dirigentes. Y la transparencia es fundamental para esto. Si yo le pongo a usted la luz, más difícil que usted actúe mal. Si usted se siente vigilado, lo normal es que usted no vaya a robar cuando le ven. Intentará hacerlo cuando no le ven, pero de luego cuando le ven va a ser más difícil. Y así sucesivamente, ¿no? Ciertamente todo esto, para que funcione, aparte de que yo diga, voy a lanzar mucha más transparencia, voy a poner todos los datos del gobierno, voy a poner información sobre los objetivos cumplidos, los no cumplidos, el presupuesto gastado, el presupuesto no gastado, cómo se está gastando. Les voy a poner toda esa información. Voy a poner a la luz todos los contratos públicos que hay, a quién se le han dado, por cuánto dinero, para que ustedes, ciudadanos, a través de la reelaboración de los datos, controlen todo lo que quieran. Me puedan decir, mire usted, ¿cómo es posible que 2 cosas iguales en un ministerio cuesten diferente? Y ustedes lo podrán ver, ahí está, en Internet. Entonces, claro, ciertamente esto es muy importante, pero para que esto funcione se necesitan 2 cosas más, y es, por una parte, que haya procesos adecuados para que yo pueda quejarme, para que yo pueda denunciar, para que haya una reutilización efectiva de datos, y luego órganos que se encarguen de asegurar que estas normas se implantan. Es decir, cuando yo diga la ley de transparencia, como existe en derecho de acceso a la información, como existe en República Dominicana, necesita un órgano fuerte que asegure que todos los organismos públicos lo respetan, porque si no, la tendencia es no respetarlo. Primera vez todos dirán que sí, al siguiente lo van dejando y al final no lo respeta nadie. Entonces, todo esto exige normas, procesos y estructuras, órganos que garanticen que esto se ejecuta, ¿no? Lo cierto es que la rendición de cuentas no es lo mismo que la transparencia. La transparencia es la primera parte de la rendición de cuentas, pero la rendición de cuentas exige algo más, exige que los representantes y los servidores públicos informan, apertura, pero también que responden y justifican sus actos y que además se sujetan a las sanciones y a las recompensas en su caso. Y esta es la clave de la rendición de cuentas, es decir, no basta con dar información, sino que hay además una disposición activa a justificar, a explicar lo que hacemos, cómo lo hacemos,
por qué hemos tomado esta decisión y además asumir las consecuencias. He incumplido, no dimito. He incumplido, no lo he podido hacer, me voy, ¿no? Es decir, que la rendición de cuentas tiene una tercera pata que muchas veces se olvida, que es las consecuencias, sanciones y, en su caso, recompensas. Si no hay sanciones, no hay rendición de cuentas. Muchas veces ese es el problema de lo que llamaríamos información o de la transparencia opaca, ¿no? Es una transparencia que se da, pero luego no hay consecuencias, ¿no? Mucho cuidado. Bien, la transparencia no deja de ser sino un flujo incremental de información oportuna, confiable, de carácter económico, social, político, que es accesible a todos los actores relevantes, ¿no? Esta información en el ámbito de lo público permite que los ciudadanos se formen opiniones sólidas, racionales, y permite también que los propios gobernantes, gracias a la transparencia, tomen decisiones mejores. Los propios gobernantes, cuando tienen que tomar decisiones, muchas veces necesitan información de otros departamentos. Si cada departamento es opaco, las decisiones son muy negativas. Entonces, la transparencia es fundamental también para el propio gobierno cuando toma decisiones, la transparencia de otros departamentos, ¿no? La transparencia a veces, como les decía, puede ser opaca, ¿no? La transparencia opaca consiste en cuando hay gobiernos que no se lo creen realmente, no se creen realmente ni la transparencia ni de luego el open government, la opción es bien sencilla. Yo les aporto información aislada, sin integrar, estadísticas innecesarias, montones de datos sin sentido, ustedes se aburren y no vuelven a pedir, ¿no? Y esto es muy típico, ¿no? Es decir, la transparencia consiste, ¿usted qué quiere? Yo quisiera saber si es posible, cuál es el plan urbano del distrito de Santo Domingo. Pues no se preocupe, aquí está. Demandas 400 volúmenes de planos y no sé qué, el pobre hombre pues dice, ¿qué hago yo con esto? Pues ya tiene transparencia, no quería, ¿no? Pues no se queje. La transparencia clara, sin embargo, es, dímelo, yo le doy a usted los datos necesarios, son reutilizables, usted recibe la información, usted la va a poder reutilizar, y usted a partir de ahí, si quiere, genera empresas, porque la información genera una enorme cantidad de riqueza. En el Reino Unido dicen que la llegada del Open Data ha significado para la economía británica casi un punto de PIB, un punto de PIB. Solo poner los datos del Estado ha generado cientos de empresas nuevas que se dedican a usar los datos del Estado para dar servicios. Es decir, mire usted, yo con todos los datos de tráfico le voy a decir cada mañana cuál es el mejor camino antes de salir de su casa. Por esto le cobro una libra esterlina cada día. Vale, pues a lo mejor me interesa pagarlo porque me ahorro eso en gasolina, ¿no? Entonces, datos reutilizables, datos integrados, agregados y comparables. Eso es transparencia clara. Por otra parte, la transparencia a veces es activa, que hoy en día la tendencia es a ir a esto, y el Open Government sobre todo es transparencia activa, que es bases de datos compatibles, todas las bases de datos del Estado deben estar puestas ahí, deben ser compatibles, toda la información necesaria para controlar y conocer el funcionamiento del Estado debe estar ahí, y eso es la información activa. Y luego la información pasiva demanda es lo tradicional del derecho de acceso a la información. Oiga, por favor, ¿me podría dar información sobre a quién se le ha adjudicado el último contrato de tal en el Ministerio? Pues mire usted, aquí lo tiene, ¿no? El derecho de acceso a la información, las Freedom of Information Act, que esto ya viene de hace muchos años, tiene más de 30, 40 años e incluso más de 100 años en algunos países. Bien, hoy en día también se habla de una transparencia focalizada que tiene que ver sobre todo con lo anterior. Es decir, fíjense ustedes que yo podría intentar conseguir que, poniendo ciertos datos sobre los resultados, y esto se ha hecho aquí en República Dominicana, ciertos datos sobre los resultados de la enseñanza secundaria, los efectos positivos que tiene que los niños acaben la enseñanza secundaria para su empleo, para su futuro, intentar incentivar que todos los padres nos preocupemos
porque nuestros niños acaben la enseñanza secundaria. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues mejorando nuestro control de los resultados de nuestros niños, probablemente ayudándoles más a hacer los deberes, lo cual nos lleva más trabajo, pero sabemos que tiene unos efectos. Y estos resultados son positivos para el país, ¿no? Son positivos. Eso es lo que llamamos transparencia focalizada. Yo, dándoles a ustedes información. Mire usted, si su hijo no acaba la secundaria, tiene muchas posibilidades de acabar en la miseria. Acabar en la miseria. Entonces, mire usted, pues yo ya voy a intentar que mi hijo, como sea, ¿no?, acabe la enseñanza de secundaria, aunque tenga que estar todos los días con él hasta las 11 de la noche, estudiando matemáticas con él o tal, ¿no? Es decir que, como ven, eso es transparencia focalizada. Bien, los estudios sobre la transparencia en el mundo de la economía están muy estudiados, desde Stiglitz y otros tantos. Es decir que, imagínense ustedes qué pasaría en este mundo si de repente no tuviéramos información sobre el déficit público, la inflación de los países, etcétera, la economía global, sería un caos, ¿no? La información en el mundo de la economía es clave para el funcionamiento de la economía global y, desde luego, para que las decisiones de inversores, de productores, de consumidores sean más eficientes. La transparencia, además, permite mejor coordinación entre los miembros del gobierno. Cuando no hay transparencia, la descoordinación es muy fuerte y es muy negativa. Mejora el proceso presupuestario, sin lugar a dudas, conocer qué es lo que procuramos cada uno, cuáles son los objetivos de los distintos departamentos para mi toma de decisiones también cuando elaboro el presupuesto es fundamental. Sin lugar a dudas, favorece que el diseño y la evaluación de las políticas sea de mejor calidad. La transparencia, además, es importantísima para las elecciones, para que la gente tome decisiones de forma sensata, con buena información, capacitada, ¿no? La transparencia es fundamental para que la gente, en los momentos en los que pueda elegir entre servicios públicos, elija aquellos que funcionan mejor e incentive que todos funcionen mejor y desincentive el uso de aquellos que no funcionan, Y así, en general, hasta la transparencia es importante para ayudar a los más débiles, porque gracias a la transparencia muchas veces se puede evitar que los propios funcionarios corporativicemos el aparato público, lo usemos para nuestros intereses. Muchas veces los ciudadanos, cuando tienen información, le dicen, oiga, ¿y usted por qué no me respondió en 10 días? ¿No? Los más débiles dicen, oiga, es que tengo que, usted no conoce todos los trámites, pues póngalos usted ahí, yo me enteraré, ¿no? Póngalos, a ver por qué usted no me contestó en 10 días cuando la ley dice que me debe contestar en 10 días, ¿no? Entonces, para los más débiles es fundamental, ¿no?, que se ponga todo en la luz, que los datos sean abiertos, y, sobre todo, es muy importante para evitar algo terrible y muy, hoy en día, clave para explicarse el funcionamiento de la economía mundial y el funcionamiento de los estados hoy en día, que es el peso excesivo de los intereses especiales, de los grandes lobbies, de las grandes corporaciones, las cuales tienen una capacidad enorme para influenciar la toma de decisiones, para reunirse con los actores clave, para, de alguna forma, modelar las políticas públicas en su interés. A mí me gustaría saber con quién se reúne los ministros, por qué se reúnen siempre con los mismos, por qué cuando se reúnen 3 veces con uno de repente sale una regulación que le favorece a ese uno. Eso es fundamental para reducir el peso de los intereses especiales y, desde luego, intentar acercarnos a ese ideal propio de la democracia que se llama igualdad política. La democracia sin igualdad política pues es menos democracia, ¿no? Y esa es la clave. Todos los ciudadanos tenemos derecho a participar y a que nuestra voz se escuche igual, seas multimillonario, seas un pobre, ¿no? Entonces, hoy en día sabemos que la cosa no es así, pero la transparencia ayuda un poquito a evitar ese desequilibrio tan terrible, esas asimetrías tan terribles que hay en la toma de decisiones públicas. En última instancia, reduce la corrupción y, además, fíjense ustedes, incrementa el bienestar, porque aquellos países más transparentes son países que tienen mayor renta per cápita, ¿no? Los datos, por ejemplo, que está en esta correlación, la correlación es altísima,
0,7. Es decir, que aquellos países más transparentes son los países con más renta per cápita en el mundo. O que aquellos países menos corruptos son los países más transparentes también. Los datos son muy claros. Fíjense que la correlación es casi 0,8 en este caso. En fin, que la transparencia en última instancia es fundamental para poder desarrollar una sociedad más democrática y para conseguir reducir las posibilidades de corrupción e incentivar una economía más eficaz y eficiente. Por otra parte, la tercera corriente es la de la participación. El gobierno abierto abre vías de participación novedosas, puede promover el civismo. La idea de fondo, pues todos la conocemos, es la idea de una democracia más deliberativa, ¿no? Una democracia donde los ciudadanos, donde todos podamos participar en condiciones de la máxima igualdad en la toma de decisiones que nos afectan, todos, ¿no? A través de procesos en los cuales podamos deliberar, discutir con el gobierno cuáles son las mejores soluciones, cuáles deben evitarse. Esa idea utópica a veces, ¿no?, de una democracia en la que todos podamos participar en condiciones de igualdad, pues bueno, el gobierno abierto nos atrae un poco a ese ideal porque abre nuevas posibilidades, sobre todo a partir del desarrollo de Internet y de la web 2.0, ¿no? Ciertamente esto no es tan sencillo porque la ciudadanía tiende a participar sobre todo en aquellos temas que le interesan, porque nuestra participación muchas veces es más reactiva que proactiva, ¿no? Intentar evitar problemas, que no nos pongan al lado de nuestra casa una clínica de desintoxicación de toxicómanos. Sabemos que hay que desintoxicar toxicómanos, faltaría más, pero no en nuestra casa, no cerca de casa, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, es cierto que esto es así, pero el Open Government nos abre la posibilidad de una democracia más abierta, más deliberativa, ¿no? Entonces, la idea de fondo es conseguir, a través de múltiples instrumentos, que las agencias estatales, las ONG, las empresas, otros stakeholders no gubernamentales, participen en el proceso de elaboración, de implantación, de evaluación, de gestión de las políticas públicas, a través de métodos como el diálogo, la implicación, la deliberación pública, la gestión pública colaborativa, etcétera, 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 ¿no? Ciertamente, el Open Government nos abre muchas vías. Hay proyectos que ahora les enseñaré brevemente que ayudan. Por ejemplo, la posibilidad que abre el gobierno Obama, ¿no?, de que los ciudadanos puedan, ante problemas difíciles, participar explicando cómo lo resolverían ellos, dando ideas de cómo resolver ciertos problemas, abriendo a veces foros deliberativos para resolver determinados problemas que la ciudadanía considera relevantes, etc. Es decir, que a través de Internet yo puedo, desde luego, emitir mis opiniones, deliberar con otros ciudadanos, dialogar con el gobierno. Hay unas posibilidades enormes, ¿no?, que están ahí, ¿no? Y finalmente, la última corriente política es el gobierno eficiente y colaborador y cooperador que genera conocimiento, ¿no? Es decir, miren ustedes, los estudios nos indican que ciertamente al poner nuestras ideas en público y pedir que los demás también aporten sus ideas, se genera algo que Sauer denomina transparencia como epistemología, que quiere decir, en última instancia, que la abierta disponibilidad de información facilita la identificación de la verdad y también de la falsedad. Es decir, que se genera mayor y mejor conocimiento y progreso. Esto ya estaba en muchos autores clásicos, pero hoy en día, con la idea de las wiki, pues están ahí. Es decir, yo puedo, por ejemplo, podría pedir a todos los profesores de República Dominicana que participen en una wiki en la que expongan cómo dan las clases y las mejores prácticas para enseñar matemáticas o para enseñar lengua, etcétera, cuáles son sus mejores prácticas, para que todos conozcan qué es lo mejor que están haciendo, las mejores ideas sobre cómo mejorar la enseñanza. Esa inmensa wiki dirigida por el gobierno daría, lógicamente, muchas armas a
nuevos profesores, para tomar mejores prácticas de otros, implantarlas y dar buenas soluciones. Y esto es un proceso además abierto, ¿no?, que muchas veces está en el propio sistema genera una mejora permanente, ¿no? Yo voy poniendo información, usted la va leyendo, usted aporta su información, vamos generando entre todos un conocimiento colectivo extraordinario. Y esto también es otra posibilidad que nos abre el Open Government. Como ven, 4 ideas en su conjunto que nos llevarían a pensar que el Open Government realmente es una apuesta interesantísima, muy potente para mejorar la acción del gobierno, ¿no? Hay múltiples ejemplos, ya me estoy pasando de tiempo, ya acabo. Para empezar, sepan, ustedes ya lo sabrán, ¿no?, que se ha creado la Alianza por el Gobierno Abierto, el Open Government Partnership, que lo impulsó el gobierno Obama, que lo impulsó en gran medida también la presidenta Rousseff en Brasil, que lo han impulsado también en el Reino Unido y en otros muchos países, y que hoy en día es una plataforma mundial que intenta promover la apertura de los gobiernos al escrutinio público, mejorar la colaboración de la ciudadanía, mejorar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, etcétera, etcétera. Es una iniciativa que incluye transparencia, participación, rendición de cuentas, nuevas tecnologías e innovación, ¿no? Como ven, en este mapa hay una enorme cantidad de países ya implicados en el Open Government. Creo que República Dominicana está ya también en esta dinámica. Consiste simple y llanamente en sumarse a este proceso y comprometerse a dar respuesta con una serie de resultados específicos de que efectivamente, mire usted, tengo la ley de acceso a la información, tengo un organismo que se encarga de aplicar este derecho de acceso a la información y es independiente y es eficaz, tengo procesos, mis bases de datos están todas puestas, son compatibles, todos los datos que pongo son reutilizables, etcétera, 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 y con eso se va diseñando todo un proceso de mejora permanente, ¿no? Otro ejemplo es el caso chileno, que es un caso extraordinariamente interesante, en donde la apertura se la han tomado muy en serio, los resultados son muy positivos, ¿no? Chile tiene todo un proceso de gobierno abierto con una parte vinculada a la eficiencia, mejorar la eficiencia en la acción de gobierno a través de la transparencia, otra parte que va muy vinculada al control de la acción de gobierno y a la necesidad de que el gobierno ponga todos los datos al público, incluso el debate ha sido últimamente, ¿no?, si un ciudadano tenía derecho o no a pedir los correos electrónicos que se mandaban los miembros del gobierno entre sí antes de aprobar un proyecto de ley. El resultado, fíjense ustedes, que el órgano de transparencia del gobierno, el órgano ejecutivo destinado a garantizar el derecho de acceso a la información, declaró que sí, que el gobierno tenía que dar los correos electrónicos. Bueno, la cosa fue tan gorda que, claro, esto llegó al Tribunal Supremo, que finalmente dijo que no, que tanto como los correos electrónicos que se pasaban entre sí los miembros del gobierno, pero lo cierto es que la idea de la transparencia está muy inserta, ¿no?, en la acción de gobierno, y una preocupación porque todo, lo máximo sea transparente, ¿no? Y un gobierno muy centrado en los ciudadanos, sobre todo a través de estas enormes posibilidades que da el crowdsourcing y todas las nuevas tecnologías, los teléfonos móviles, los iPad, etcétera, las posibilidades enormes que hacen que yo, con mi teléfono móvil, pueda constantemente recibir información sobre por dónde hay accidentes, qué vías debo evitar, que pueda incluso pedir cita al médico de la Seguridad Social, que pueda evidentemente tener información de si mi hijo ha acudido al colegio todos los días, que tenga una enorme cantidad de datos que me permitirán tomar decisiones sensatas y eficaces y eficientes para el sistema. En última instancia, el ejemplo chileno tiene que ver también, como ven, aquí no se ve muy bien, pero lo cierto es que lo que viene a decir esta
este slide es que la propia sociedad chilena exige la apertura como un elemento clave para la acción de gobierno hoy en día. Mucho más importante que eliminar ministerios es aumentar los niveles de transparencia en el Estado, y eso lo tienen clarísimo, ¿no? La ley de transparencia y acceso a la información está aprobada. Los datos indican que hay un incremento cada vez mayor en la petición de datos, pero tampoco es tan terrible como para asustarse, ¿no? Que es muy típico de los funcionarios, de los burócratas. Ahora que estamos en España con la ley de acceso a la información, de la que estoy en la comisión que se ha encargado de redactarla y de analizarla, ya cuando hablas a los funcionarios de la ley de acceso a la información, todos, ¡ay, mucho más trabajo, qué horror!, ¿no? Yo no sé, con la cantidad de trabajo que tenemos ahora encima responder, pues sí, claro que sí, pero no te preocupes que tampoco te piden tanto, ¿no? Que tampoco te van a pedir tanto, ¿no? Entonces, la idea es que todo el modelo va vinculado a que para que haya verdadera transparencia es muy importante, primero, que la sociedad civil sea activa y que pida, que conozca sus derechos y que los reclame. Y hay unos programas de fortalecimiento de la sociedad civil, con la Escuela de Gestión Pública para Dirigentes Sociales, y hay un primer elemento, el input, ¿no? La sociedad civil genera demanda. Luego hay un control ciudadano, hay instrumentos para que los ciudadanos controlen, No solo le damos la información, sino que usted además tiene instrumentos para, con cuentas públicas participativas, puede pedir documentación, y luego hay toda una serie de posibilidades para que los ciudadanos no solo controlen, sino que participen, con ventanillas virtuales de opinión, donde los ciudadanos participan dando su opinión sobre determinadas políticas, sobre determinados programas, sobre sobre proyectos de ley. Antes de que la ley se apruebe, se pone en Internet y usted me dice qué opina sobre esta ley, si considera que hay artículos que deben cambiarse, si hay normas que son incorrectas, si usted entiende que esto no es positivo. Entonces, todas las normas, a partir de ahora, antes de que se aprueben, ya se ponen en Internet para que los ciudadanos participen. En fin, como ven, hay una enorme cantidad de datos, y sobre todo, por ejemplo, los presupuestos. Poner los presupuestos en Internet no ayuda demasiado a la gente. Pero si usted le pone los presupuestos de forma que se entere, que pueda comprenderlos, sí que ayuda. Y esto es un ejemplo de lo que se ve aquí. Los datos se ponen de forma que la gente entienda cuál es el dinero, para qué proyecto es, cómo está distribuido el gasto, qué es lo que se espera conseguir, etcétera, etcétera. Y así cada dinero, cada dólar, cada peso, se sabrá para qué se destina, cómo se puede ir gastando, etcétera, ¿no? En fin, con todo esto, no tenemos tiempo para ver más, acabo con unas conclusiones. Diversos autores creen que la llegada de las nuevas tecnologías de información y comunicación al gobierno supondrá la apertura de un proceso de mejora permanente que permitirá que valores como la eficacia, la eficiencia, la equidad, la participación, la transparencia se maximicen. Hay algunos autores que hablan de un modelo por fases, en las cuales primero hay mayor nivel de transparencia, open data, bien. Segundo, mejorarán los niveles de participación ciudadana. Tercero, mejorarán los niveles de colaboración abierta de la sociedad para mejorar las políticas y los programas públicos. Y finalmente habrá una implicación ciudadana permanente, estaremos ante una democracia mucho más viva, mucho más participativa, mucho más implicada. Bueno, mi opinión es que esto es un poco optimista, ¿no? Es un poco optimista, ¿por qué? Porque creo que en democracias liberales plenamente integradas en la economía globalizada hoy en día, es difícil que la participación, y los datos así lo corroboran, muy difícil que la participación se abra hasta tal punto de que ponga en riesgo el sistema. Es decir, la participación está bien siempre y cuando no ponga en riesgo el funcionamiento del sistema económico capitalista en estos momentos, ¿no? Es decir, que los valores de economía y eficacia me temo que van a predominar sobre los que tienen que ver con la equidad y la igualdad, e incluso probablemente reducirán las posibilidades participatorias si estas no generan suficiente eficacia y eficiencia.
Los datos ahí están, basta con ver cómo el gobierno Obama, con todo su apoyo, lógicamente, a todo el Open Government, pues ciertamente no ha abierto ningún proceso deliberativo real. Los ciudadanos participan, dan sus ideas, pero no hay deliberación real con el gobierno. El gobierno recibe las ideas y toma las decisiones, pero no hay verdadera deliberación. Los ciudadanos no son verdaderamente miembros de pleno derecho, porque esto es parte un poco de la democracia representativa, ciertamente, pero también porque, en última instancia, aquello que pueda poner en riesgo elementos de eficiencia, pues siempre. Pero por otra parte, ustedes saben que si yo abro vías de participación a través de Internet, hay una enorme parte de la población que queda fuera, hay una brecha digital muy fuerte. Y entonces, claro, si usted no incluye, la participación está sesgada. Ciertamente fluirán siempre y participarán mucho más los grupos organizados, con peso, con poder, con capacidad, que aquellos que no lo tienen. Entonces, si usted no incluye, pues es muy difícil que todo esto dé lugar a esa gran participación, a esa democracia inclusiva, etc. Y claro, para que usted incluya, tiene que gastarse dinero en políticas sociales. Y hoy en día gastarse en dinero en políticas sociales pues no es tan sencillo en una economía globalizada en la cual parece que la idea fundamental es que hay que ser eficientes y que hay que recortar gastos, y ustedes lo están viviendo ahora en República Dominicana. Si yo les cuento lo de España ya nos ponemos aquí a llorar todos, ¿no? Pero, ejemplo muy típico, programa en República Dominicana de apoyo a la mejora en la educación secundaria. Efectivamente, cuando yo doy datos de qué pasa si sus hijos se quedan fuera, si no acaban la educación secundaria, si no se forman, pues la clase media reacciona. ¿Y cómo reaccionamos? Trabajando más, para poder llevar a nuestros hijos a colegios mejores y darle mayor educación, incluso implicarnos más en nuestra formación. ¿Pero qué hacen las clases más pobres? ¿Por qué? Porque no pueden trabajar más porque no tienen trabajo, porque tienen trabajos precarios, porque viven en una economía informalizada, porque para ganar 200 pesos más el trabajo que tienen que hacer es inmenso, en horas, porque no tienen muchas veces capacidad real para enseñar a ellos a apoyar a sus hijos. En consecuencia, si no hay políticas inclusivas, pues no es fácil que esto funcione, ¿no? En suma, que las 4 almas que configuran el proyecto tienen cada uno sus problemas, sus beneficios, pero pueden entrar en conflicto entre sí, ¿no? Y, lógicamente, lo normal es que ganen aquellas políticas que favorecen la eficacia y la eficiencia del gobierno. Probablemente estamos avanzando en vías colaborativas, en vías participativas, pero, por desgracia, no creo que esto vaya a resolver todos los problemas del gobierno, todos los problemas que tiene que afrontar el gobierno en el siglo XXI. Nada más, muchas gracias.